Ah, su madre estaba grabando, no me da cuenta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes. Mainaya kachankichi wai kapana ikuna yanchi balas kusis kachankichis, ¿eh? ¿Mm? Todas las ancha cosisca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy traigo nueva información para ustedes, para que muchos de ustedes están esperando hasta estos momentos, hasta yo, ¿no? Porque de verdad estoy muy feliz porque por fin agregaron a traductor de Google, que es este idioma, que es idioma quechua y aymara, ¿no? De verdad estoy muy feliz. Yo jamás imaginé, ¿no?, que agregarían este idiomas. No solo este idiomas han agregado otros muchos idiomas, ¿no? Como más de 20 idiomas, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a probar si realmente vale la pena este traductor de quechua o quizás falta algo. Vamos a hablar un poco más de eso. De verdad, oh, por favor, porque antes hemos hablado en otro video, ¿sí? Como podrán ver este video, en la pantalla, como podrán ver estos videos, hemos hablado porque no había traductor de quechua, pues nosotros pedíamos a alguien, ¿no? Pedíamos a alguien, entonces pues quizás por ahí no había nadie a quien recurrir y nos enseñe el idioma quechua, que nos traduzca alguna palabra nuestro, decir algunas palabras, que nos enseñe, quizás algunas personas, yo sé que nosotros hemos preguntado a algunas personas y enseñado, quizás no sabemos si en ese momento nos ha dicho algo bueno, algo malo, que es bien, y tú te alegras, ah, por fin, ya me está enseñando quechua, pero lamentablemente están enseñando otra cosa, ¿sí o no? Como hay un amigo, ¿no? Cuando dice, ¿cómo se dice tal palabra en quechua? Y te responde otra cosa, ¿no? Pero realmente cuando no sabes quechua, pues es fatal. Si hablas, si te enseñaron esa palabra, y a ver, dilo esto al quechua hablante, cuando dice esa palabra, pues imagínate qué es lo que entienden, ¿verdad? Porque otras personas te enseñan peores palabras, personas es palabras que no deberías de decir en quechua, pues eso te lo dicen, pero dilo eso en quechua hablante, olvídatelo. Piensan que los quechua hablantes van a pensar que eres un malcriado, eres un pervertido, algo así van a pensar, pero es así la gente enseñó antes, pues no, hasta yo, ya mentira, no, yo no enseño esas cosas, pero ahora sí les traigo un video para ustedes, donde de verdad, pues con este traductor de quechua, que es traductor Google quechua, vas a hacer muchas cosas. Pues, ¿qué cosas podemos hacer? Pues, ¿quieres saber? Pues quédate, ya volvemos. Cuentan, tiramos saco, me piches que ya chise que me monata, ya chico que monta acá, me cuentan que tiramos saco, ¿eh? En este momento ya me encuentro en mi celular. Si tú estás en tu computadora o PC, pues igual también, ¿no? Solamente entras a tu Google, ¿no? A tu Google Chrome, a tu otro Google, no es que se llame. En mi caso voy a buscar que es Google Chrome, vamos a buscar aquí, Google, vamos a entrar ahí. Y estamos aquí y vamos a buscar la palabra traductor quechua. Y de esa manera. Aquí debe tener mucho cuidado. Lo que ves en primero, eso no es. Si vas a buscar ahí, aquí no vas a buscar idiomas y no vas a encontrar la palabra quechua en ningún parte, no está en otros idiomas. ¿Qué es lo que debes hacer en este momento? Lo que debes hacer aquí es ir más abajo. Aquí recién te aparece. Aquí dice Google Traductor, dice quechua, Sixty Story, romana, hay muchos idiomas nuevos. Son idiomas nuevos. Claro que sí, ya sabemos, se ha lanzado más de 20 idiomas. Aquí entramos, recién te va a aparecer. Como podrán ver, recién apareció, ¿no? Así es, esto es, como podrán ver, quechua español, español quechua, como podrán ver. Así es esto. Así de simple, ¿sí o no? Qué bonito, ¿sí o no? Pero normalmente aparece en otros idiomas. A ti te puede aparecer español quechua, quechua español, inglés quechua, ruso quechua, de muchos idiomas. Pero en mi caso, así apareció, no sé por qué. Pero otros me están comentando que diferente me apareció con otros idiomas. No pude, casi no me pude encontrar, pero sí se puede encontrar, ¿no? Digamos, tú quieres traducir de inglés a quechua, de ruso a quechua, de coreano a quechua, se puede. Donde dice español, ahí. Digamos, tú quieres traducir con inglés. Ahí está, así puedes traducir inglés a quechua. A otro idioma, coreano, vamos a buscar aquí. Vamos a ver aquí abajo, coreano. Aquí está coreano, ya hemos pasado, aquí está coreano. Así puedes traducir coreano a quechua. Último idioma, si quieres traducir de ruso, idioma de los
rusas, de... ¿Qué se llama? ¿Es ruso? Vamos a buscar. Está ruso a quechua. Así de simple, ¿no? Igualmente aquí se puede hacer nada más. También se puede cambiar otro idioma donde dice quechua, hay otros idiomas también. Qué bueno, de verdad. Así es, primeramente. Primeramente aquí vamos a hablar más de español quechua, ¿no? Este es un traductor de quechua. De verdad, valió la pena que aparezca. Yo jamás vería esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a saber aquí? Ya vamos a traducir dos palabras más fáciles, más simples. ¿De verdad traduce correctamente? Me estás preguntando. Así de esa manera ya puedes estar traduciendo tus palabras. Ya no es necesario que vayas a universidades, institutos, academias. Digamos que quieres traducir la palabra más difícil en quechua. La palabra más difícil en quechua, primeramente, un palabra siempre vamos a encontrar que es amarillo. Quillo. Eso también está malísimo. ¿Sabes cómo debería escribir quillo? No, quillo se dice quillo. Aquí falta que es algo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es como para arriba. Se dice en quillo. Ahora sí, recién se escribe quillo. Pues está escrito bien, pero la palabra que falta ahí, ¿no? Eso falta otro. La palabra caliente. Esta me está mal. Me estará preguntando también. Está bien, claro que está bien. Escrito está bien. Lo que pasa, aquí falta algo. Ya sabemos, entre comillas, no es como dicen, ¿sí? Se dicen uñi, se debe escribirse uñi, no uñi. No sé si estoy mal, ustedes, no lo sé. No lo sé. Tampoco no les voy a decir de qué país soy. No les voy a decir, no. Aquí. Pero sí conozco muchos quechua peruano, quechua boliviano, quechua ecuatoriano, quechua mexicano, colombiano, ¿no? Pero lo quechua más conozco es de Cusco, ¿ya? Así es, Cusco. Me identifico con el Cusco cusqueño, pero ahorita se ha globalizado. Ahora sí, pero muchas veces preguntando, ¿pero quechua se hablan de Perú, en Bolivia? No, amigos. Si no lo sabía, el idioma quechua se habla en toda Latinoamérica, en Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y en otros países. Pero ahorita con el avance de tecnología, con el internet, ya no se habla en estos países, ya que muchas personas, millones de personas de otros mundos, de verdad toman interés de hablar el idioma quechua, entonces ellos también hablan quechua, entonces ya no sería quechua peruano, ya quechua boliviano, quechua ecuatoriano, ya no sería quechua mundial, quechua globalizado sería. Porque la gente hasta ahora no entiende que el quechua se habla en Perú. Ay, no lo sé. Ay, no sé, discúlpenme si me están diciendo algo malo. Así es, actualmente, con esto que se ha lanzado traductor de quechua y de aymara, pues ya no diríamos quechua peruano, quechua chileno, quechua colombiano, ya no diríamos ni quechua latino, porque quechua se hablaba más en Latinoamérica, ahora se habla en Norteamérica, Asia, en otros países. Sería quechua mundial, quechua globalizado, así sería. Tenga mucho cuidado. Aquí tú dices, vas a decir tú, quechua universal, quechua universo, no sé. Por eso, ahora se habla en todo el mundo quechua. Antes pero no se hablaba quechua, pero solo se hablaba en tu ciudad, en tu país. ¿Por qué? Porque las demás personas no podían hablar, no sabían hablar nada. Pero ahora es otra cosa. Listo. Continuamos, amigos. Vamos a traducir siguientes palabras normales. Palabras normales que vamos a decir en ¿cómo estás? Si está bien escrito, no. Aquí falta algo, ¿no? Falta completar. No sería y serían ¿cómo? Sería pues diferente. Sería que falta algo más, ¿no? Sería Imenayan Kasyanki. Pegamos el texto y escribimos Imenayan Kasyanki. Así sería, ¿no? Claro. Ahora si recién se escribe Imenayan Kasyanki, así se escribe como estás, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿Dónde encuentro? Maipita
tarine. De verdad, no sería así. Maipitar, palabra maipitar, está bueno. Tarine, tarine sería, me encontré, sería tariman, así sería. O sea que está mal, sería maipitar, tariman. Vamos a escribir aquí y vamos a corregir. Tariman está mal, no será, no es tarine, se llama tariman. Otro último, vamos a buscar. ¿Quién es? Peter. Por favor, no me lo traduces palabra. Quiero que me traduces esas dos palabras. Coméntame en este momento, ¿qué está mal? ¿Qué falta? Yo sé qué falta. Si tú sabes qué falta, coméntame acá abajo. En este momento, debemos esperar. Comenta, ¿has comentado? ¿Qué falta? A ver, quiero ver los comentarios de ahí. Nada, escribe pues qué es. Y algunos ya me están comentando ya, bueno. ¿Quién es? Aquí falta la palabra chairi. Pitach sería, no sería pitach, sería pitach chairi, chairi. No es chaira, ojo, no es chaira, es chairi. Así se escribe, mira. Pitach chairi o chairi. Sería chairi. Chairi. Pitach chairi. O pitach chai. Pitach chai también, ¿no? Pitach chai o pitach chairi. Pitach chai. Pitach chairi también, ¿no? Pitach chai, preguntas, ¿quién es? Si dices, ¿quién será? Será Pitach chairi, así será, ¿no? Es falta, ¿no? Bueno, ahora vamos con el traductor de textos. Ahora sí, en este momento. Yo sé que tú quieres traducir todo texto, copias, pegas al traductor que he hecho ahí para que te solucione todo el texto CVM que qué bonito. Ese que era emoción. Vamos a comprobar si de verdad funciona o no. O quieres traducir todo tu libro, toda tu Biblia, toda tu adivinanza, todas tus frases, todos tus poemas, tus chistes. Pues, ¿quieres ver eso? Vamos a ver en este momento. Así, ¿verdad? Funciona. Quiero ver. Vamos a ver juntos, a ver si realmente traduce. Aquí vamos a buscar aquí unas frases de amor, ¿ya? Soy muy romántico, sí, ya no sé. Vamos aquí abajo. Ahora sí. Esto vamos a traducir este textito. A ver, de verdad se traduce o no. Copiar, regresamos. Vamos a regresar. Ahora sí, aquí estamos ya. A veces es una pequeña frase, no es texto, pero vamos a hablar. Ahora sí. Se traduce o no. De verdad, yo les diría que no traduce completo. Aquí está traduciendo más o menos. Ha traducido de 1 a 10, de 10 a 100. Ha traducido 30%, lo veo. Oh, por Dios, pero me están viendo. ¿Por qué? ¿Qué está mal? Veanlo, miro. Casi está repitiendo, pero solo algunas palabritas. Está buenísima. Algunas palabritas no me ha traducido, de verdad. Si pues, ¿cómo podrán ver? Están traducidos, no están ¿cómo podrán ver? No están traducidos bien, mira. Imagínate que vas a traducir todo un texto, un testamento, de verdad. Unos más de 4000 palabras. Imagínate, va a tener muchos errores. Pero entiéndanlo muy bien. Ha lanzado hace pocos días, hace pocas semanas. Entiéndanlo, va a estar en proceso. Nada es noche a la mañana, no, absolutamente nada. O estoy mal, díganme, Es que esas errores extraterrestres ya puedes solucionar noche a la mañana. Pero somos personas cometemos errores, pero de esos errores aprendemos. Pero como es nuevo, yo sé que hay una información que ha filtrado, dice que va a perfeccionar en 2023 casi 95%. ¿Qué pasa con 5%? Pero 5% pues hay mucho de qué hablar. Vamos a hablar en mis siguientes videos, pero entiéndanlo. De verdad, hasta aquí nomás. No quiero hacer más. Ya agarré, pero falta mucho. ¿Quieres escuchar la palabra? Digamos que vamos a escuchar una palabra, lo que quieres traducir. Digamos que tú ya has traducido una palabra, una frase, pero quieres escuchar en audio. De verdad nos permite, vamos a ver aquí. Ahorita está en español, se nos permite escuchar. En ese momento está disponible. A ver si vamos a poder escuchar. Vamos a ver. No, en este momento no. De verdad, sí. Pero tú quieres escuchar la palabra que he hecho en audio. A ver si nos permite.
De verdad está desactivado. Ay, no, no puede ser. No. No. Está desactivado, no se puede escuchar nada. Mira el micrófono. Quiere escuchar la voz, o sea, quiere escuchar el audio, no escucha. O quieres hablar en quechua, no se puede. No se puede. Ay, no puede ser, no importa. Ya, ahora sí, hasta aquí quedé. ¿Cuánto califican de verdad? Coméntenme aquí abajo. ¿Ustedes cuánto califican de este traductor de quechua? Eso es nuevo aún, nuevo. Pero será mucho de qué hablar para el año. Vamos a continuar con este tema para el año. Pero estos días vamos, no que pensar que voy a dejar de hacer videos, no. Pero con este tema vamos a continuar para el año nomás. Pero con los temas de videos vamos a continuar todos los días. Así es, cada semana, así es. Cuando califiquen, coméntenme aquí abajo, coméntenme qué me están mirando. Está bien que estás, no sé cómo estás pensando. Tranquilízate. Esto va a mejorar, esto no se queda aquí, vamos a mejorar. Como yo sé hablar quechua, yo también voy a estar apoyando, ¿no? Vamos a estar ahí, porque este proceso no es fácil, ¿no? Es difícil. Si lo supieras, ¿no? Qué tan difícil es. Si lo supieras nomás, si estarías en esos trabajos, si lo supieras, qué tan difícil es. A ver, ¿cuánto califican? Coméntame acá abajo. Pero yo califico de 0 a 10 o de 10 a 100. De 0 a 10 califico 7. Y 10 a 100 califico 70%. Pero ¿qué está mal aquí? ¿Qué está mal? 1, que es lo que no me gusta primeramente. La escritura no está correctamente. Las palabras es palabras difíciles como cha, o no sé qué palabras difíciles. No existe. Realmente que estoy viendo, no existe para mí. Esto falta agregar, por favor, agréguenlo. ¿Quiénes son estos? Agréguenlo. Así suena más bonito. Esas palabras faltan de verdad. Pero sin eso no sería un quechua global, quechua mundial perfectamente. Bueno, yo sé que muchos con esto, una vez cuando se ha lanzado esta aplicación, esta página web, yo sé que van a aprender muchas personas, pero van a aprender muy mal. Muy mal, por favor. Seleccionen eso. Eso diría. O tú, ¿qué dices? Otro, lo que no me gusta es no traduce las palabras, frases, poemas, un texto, un testamento, un libro completo, un biblia completo, no traduce completo en quechua. Tiene muchos errores, repiten las palabras, así que no. La última que no hay es, una vez traducido al quechua, no se puede escuchar el audio del quechua o el voz. Eso. También otro, cuando tú hablas en quechua, no se traduce, o sea que no está permitido, o sea que no se escucha para que se traduzca a español. No se puede de verdad. Micrófono, audio para escuchar no está disponible. Yo sé que es nuevo, ya sabemos que es nuevo. Yo sé que vamos a estar listo ya meses, pero más seguro es para 2023. ¿Por qué digo? Porque los días, las semanas, los meses están pasando rápido, ¿sí o no? Claro que sí. Eso nada más, que no quiero hablarles más. Añay, qué video rico X-Man, te chequen nunca hay cuanga tupa con nanis camachari, piña pumusejo con napa. A ver, video con atma y bichos maila rema, mi rema suman que manda y maricuch y me mandan callan que rima y que yo se manda que traductor Google que nos manda. Muchísimas gracias por escuchar, porque este tema no queda aquí porque hay mucho que hablar. Vamos a hablar muchos temas de esto porque hay muchas cosas. ¿Qué cosas más podemos hacer? Los explicaré paso a paso. Hay muchas personas que están buscando. Bueno, también vamos a hacer. Este es el primer capítulo de quechua. Hay algunas cosas que aún no nos he enseñado. Eso vamos a enseñar. Pero así es, amigos. Ahora lo sabes. Si no lo sabes, ahora lo sabes. Bueno, yo soy Cipriano Rudy Quechua. Así es. Yo soy Cipriano Rudy. Si eres nuevo en este YouTube, no olvides de suscribirte aquí abajo donde dice botoncito rojo. Ahí se puede suscribirse, hacer clic y ya estarás suscrito. Si quieres unirme, a ti también puedes unirte, ¿no? Ahí dice unirse, ahí en la pantalla, pues pueden unirse también, porque hay algunas novedades, muchas sorpresas para ti, solo para ustedes, solo para los miembros del unirse, ¿no?
Y también no olvides de seguirme en Facebook, en Kawaii, en TikTok también estamos. También estamos en otras plataformas, en muchos, por todo lado estamos, solo que ustedes no me encuentran, pues. No sé, parece que no les interesa, no lo sé. Así que hemos llegado a la parte final.